¿Qué tal? Un saludo para todos. Es para mí un honor poder participar en este curso que me han invitado de parte de las autoridades de Censida para hablar en este módulo de infecciones virales asociadas a VIH de pacientes en estado crítico, particularmente hablar del aspecto del control de infecciones. Yo soy el doctor Víctor Hugo Ahumada Topete, actualmente soy el jefe del área de epidemiología e infectología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Para esta charla no tengo conflictos de interés y vamos a iniciar los próximos 30 minutos. Vamos a estar platicando sobre este tema particular e interesante, ¿sí? Tenemos que empezar a sentar las bases de lo que son las infecciones oportunistas, que son básicamente el espectro más frecuente de las infecciones virales que van a hacer que un paciente con VIH pueda desarrollar complicaciones y conllevar un estado crítico que eventualmente lo lleve a la unidad de cuidados intensivos o que incluso pueda causarle la muerte. Recordar que desde hace más de 40 años, los primeros casos que se reportaron, pues esta gráfica, esta imagen la conocemos muchos de nosotros, como a inicios de los 80 en Estados Unidos empezaron a reportar casos principalmente de infecciones oportunistas, de las cuales fueron dos en particular el espectro de manifestaciones que llevaron a posteriormente identificar que había un estado de inmunosupresión que estaba afectando a estos primeros pacientes, originalmente pacientes HCH, que empezaron a tener manifestaciones de enfermedades oportunistas que ya se conocían para entonces, pero que eran extremadamente raras. En particular, la neumonía por Pneumocystis carini para entonces y el sarcoma de Kaposi. Y esto es relevante porque empezamos a poner sobre la mesa el papel del sarcoma de Kaposi, que finalmente pues, es una infección viral que pues, conlleva al desarrollo de sarcoma de Kaposi. Como sabemos, es un virus oncogénico que pues, conlleva mal pronóstico, sobre todo en los casos más avanzados. Entonces, pues desde un inicio quedó claro que el perfil de infecciones que acompañaban la inmunosupresión de los pacientes con VIH, pues se va a acompañar de infecciones de cualquier naturaleza, bacterianas, fúngicas, parasitarias, pero principalmente virales, como una de las manifestaciones más frecuentes que complicaban la evolución de los pacientes. ¿Sí? Entonces, hablando de esas primeras infecciones oportunistas, por mucho tiempo, particularmente las primeras 2 décadas de la pandemia de VIH, pues conllevaron un incremento y representaron la principal causa de morbilidad y mortalidad entre la población que vivía con VIH para entonces, pero fue lo que pasó en los 90 con el inicio de la triple terapia que cambió el espectro epidemiológico de las infecciones oportunistas, de tal forma que a partir de que empezaron a ofrecerse las terapias altamente efectivas a mediados de los 90, las enfermedades oportunistas empezaron a reducir de forma importante su incidencia. Sí, aquí vemos cómo cambió drásticamente el panorama de la historia natural de los pacientes que vivían con VIH a partir de los 90, cuando inicia la triple terapia, que es aquí el punto de inflexión. Vean cómo en las primeras 15 años de la epidemia prácticamente iban acopladas la línea de nuevos casos con la línea de muerte. ¿Sí? Entonces prácticamente pues sabíamos que los pacientes de los 80, la mayor parte de ellos que fueron diagnosticados con VIH, terminaron falleciendo ante la ausencia de tratamientos efectivos. Sin embargo, fue a mediados de los 90, durante el inicio o la implementación de la triple terapia basados en los inhibidores de proteasa, que cambia ese espectro de la historia natural de tal forma que más personas lograron sobrevivir y la curva de mortalidad pues se redujo drásticamente. Sin embargo, pues no se redujo a cero, motivo por el cual seguían pues
desafortunadamente en muchos lugares del mundo falleciendo muchas personas viviendo con VIH y pues muchas de ellas todavía por enfermedades oportunistas. Aquí vemos cómo se dio el cambio epidemiológico de las infecciones oportunistas antes de la introducción de la triple terapia. Era en particular ciertas infecciones, principalmente PCP, citomegalovirus y sarcoma de Kaposi, de las principales causas de mortalidad entre los pacientes viviendo con VIH. Y vean cómo a partir de la triple terapia vemos una reducción muy sustancial de los nuevos casos de infecciones oportunistas. Y de nuevo, aquí aparecen virus como, como infecciones predominantes, en particular el caso de citomegalovirus, que por muchos años, y sobre todo al inicio de la pandemia, llegaba a ser una de las infecciones oportunistas que mayor mortalidad conllevaban en los pacientes. La historia natural ya la conocemos solamente para establecer cómo pues, se da un momento de quiebre inmunológico, principalmente en las fases avanzadas, en el año 7 a 10 de la infección crónica por VIH, donde ese quiebre de la inmunidad, principalmente por el descenso a niveles de un umbral menor de 200 en los linfocitos CD4, es donde destapa pues, esa caja de Pandora que son las enfermedades oportunistas que van a venir como una miriada de múltiples complicaciones en esas fases finales de la evolución de la historia natural del VIH. ¿Sí? ¿Y cuál es el impacto de estas infecciones? Uno, pues que per se las infecciones oportunistas, sobre todo en las etapas pretratamiento, sabemos muy bien que estas infecciones oportunistas lo que hacían era acelerar la progresión hacia el SIDA, incrementando con ello la morbimortalidad, acortando la sobrevida de los pacientes y sobre todo que muchas de estas infecciones oportunistas, no todas, pero algunas en particular, tuberculosis y algunas infecciones respiratorias, tenían esa capacidad de ser transmitidas desde un paciente en fase avanzada por VIH hacia población sin VIH. ¿Sí? Esto es lo que explica el por qué en ciertos lugares, principalmente de África y de Asia, la sindemia de tuberculosis y VIH pues resulta en una transmisión desde pacientes con VIH a pacientes no VIH, que pues es como un combustible inacabable para estas dos epidemias, ¿sí? Ah, lo que sabemos desde hace más de 2 décadas, principalmente pues en los lugares que llevan más tiempo ofreciendo terapia antirretroviral, hemos visto un cambio en la epidemiología de las infecciones oportunistas. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que pasaba en una corte en Europa, particularmente en Suiza, donde en rojo, en los primeros años de la pandemia, los primeros 15 años de la pandemia, prácticamente rojo representa todas las causas de infecciones oportunistas asociadas a SIDA. Entonces, vean, por mucho la mortalidad que tenían estas poblaciones al inicio, pues era prácticamente toda asociada a SIDA. Sin embargo, conforme progresó la evolución y conforme iniciamos las terapias antirretrovirales, hemos visto un cambio epidemiológico que toma usted muy claro actualmente en estas poblaciones que ya están crónicamente controladas. Las infecciones asociadas a SIDA pues han dejado de ser un problema para volverse un problema, principalmente las enfermedades cardiometabólicas de los pacientes crónicamente infectados por VIH, pero también los cánceres no asociados a SIDA. Entonces vemos cómo pues en muchos lugares del mundo ya se vivió esa transición epidemiológica de tal forma que las infecciones asociadas a SIDA cada vez son menos frecuentes. Sin embargo, en los lugares de más difícil cobertura de terapia antirretroviral, pues desafortunadamente todavía tenemos una gran carga de las infecciones asociadas a SIDA. Esto pues solamente para recordar que el momento más grave, de acuerdo a las categorías clínicas de la CDC al diagnóstico de la infección por VIH, es justamente aquel momento donde clasifica para un estadio de SIDA, donde un paciente ya tiene o dos características, una que tenga menos de 200 linfocitos CD4 o bien que esté desarrollando
una infección oportunista de la etapa C clasificatoria de SIDA. Entonces, pues la mayor parte de los pacientes en fases avanzadas, como desafortunadamente seguimos viendo en contextos como en México, donde todavía un 20-30% de los pacientes se siguen diagnosticando en fases avanzadas de SIDA, pues lo que vamos a ver es justamente pacientes que están en esta categoría C3, ya sea porque tienen una infección oportunista grave o porque ya tienen un descenso de CD4 menor de 200. ¿Sí? Y hay que recordar un poco la clasificación, que el inmunocompromiso no es exclusivo del momento de la reducción a menos de 200 CD4. Podemos tener incluso con menos de 500 CD4, en ese rango de 500 a 200, lo que se llama la etapa B, en la cual vamos a ver infecciones oportunistas que nos abran ya de un inmunocompromiso que no suele ser aún tan grave, ¿sí? Sin embargo, estos pacientes durante esta etapa B de la infección pueden tener ya o estar manifestando múltiples infecciones, y dentro de esas infecciones también queda claro pues el papel que tienen las infecciones virales como parte del espectro de manifestaciones de este inmunocompromiso que ya están teniendo los pacientes a pesar de no estar en fases avanzadas. Sí, podemos asociar las displasias de cervix asociada al virus del papiloma humano, la leucoplaquia vellosa asociada al virus de Epstein-Barr y las infecciones por reactivación por herpes zóster. Entonces vean cómo desde estas etapas no sé, ya empezamos a ver el involucramiento y el papel que empiezan a jugar las infecciones por virus en nuestros pacientes. Sin embargo, no es hasta que se da este quiebre inmunológico donde los pacientes con menos de 200 CD4 empiezan a tener esta gran cantidad de manifestaciones de infecciones oportunistas, en las cuales, como podemos ver aquí marcado, muchas de ellas, de las 26 infecciones o enfermedades que se consideran oportunistas y que clasifican para la inmunosupresión avanzada en la etapa C, ¿sí? Al menos 10 de ellas tienen que ver con infecciones virales. Aquí podemos ver marcadas con las flechas, como pues las infecciones sistémicas por citomegalovirus, la encefalopatía por VIH, las infecciones por herpes simple, el sarcoma de Kaposi, toda la manifestación de linfomas no Hodgkin asociados a SIDA. Prácticamente en su mayoría tienen que ver con la infección crónica por el virus de Epstein-Barr, llámese linfoma de Burkitt, linfoma plasmablástico, linfoma primario central del sistema nervioso, y pues también vemos la participación de otras infecciones virales, como puede ser la leucoencefalopatía multifocal progresiva causada por el virus de JC, y pues las manifestaciones también oncológicas del carcinoma invasor de cervix causado por el virus del papiloma. Entonces vean cómo pues en su mayoría son virus los que van a asociarse a infecciones graves en estas etapas avanzadas de los pacientes en fase de SIDA. ¿Sí? Esto ya lo venimos platicando, como incluso desde una etapa temprana o una etapa intermedia donde aún no han descendido de forma importante los CD4, ya vamos a tener ciertas manifestaciones, en particular molusco contagioso, herpes zóster, dentro, por mencionar algunos virus, pero como pues es hasta que se da este quiebre inmunológico con menos de 200 CD4 donde vamos a ver pues toda esta miriada de manifestaciones. ¿Sí? Y pues tocando base en el tema de esa, que es hablar sobre las infecciones virales en pacientes con VIH, vean cómo todo este es el espectro de las manifestaciones virales o de los virus que pueden afectar principalmente a las fases avanzadas del inmunocompromiso del paciente con VIH-Sida, ¿sí? El espectro de las hepatitis, prácticamente la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C y las coinfecciones suelen ser más frecuentes y más graves, pues se acelera la progresión de la enfermedad en los pacientes con VIH y estas hepatitis virales. También tenemos muy claro cuál es el papel que tienen los virus del herpes simple, que pueden tener mayor cantidad de reactivaciones, ya sea el uno y el 2, y podemos tener manifestaciones más sistémicas como son encefalitis causadas por virus del herpes simple, hepatitis. Sí, también ya platicamos el papel que juega el virus del herpes zóster, en la cual pues desde la etapa B con menos de 500 CD4 puede empezar ya a manifestarse
En los pacientes con VIH también platicábamos cómo el virus del VPH empieza a manifestarse sea a nivel de displasias o como carcinoma invasor, el papel que tiene también el molusco contagioso, que es este virus de Pox virus, que ahora pues los hemos retomado a partir del reconocimiento del papel del monkeypox en los pacientes con VIH, y pues otros virus como la leucoplaquia vellosa y la leucocefalopatia multifocal progresiva, que ya las comentamos, todas de ellas son causadas por virus y todas ellas pueden causar un espectro de manifestaciones graves, ¿sí? Y dentro de ese avance de la enfermedad en la cual los pacientes tienen menos de 200 CD4, vamos a tener lo que se llaman los estadios muy avanzados de la infección por VIH, en la cual el paciente tiene menos de 50 CD4, y es en particular ese grupo de pacientes con menos de 50 CD4 los que van a tener el espectro de manifestaciones más graves de infecciones y en particularmente de infecciones virales, ¿sí? Entonces aquí es donde vamos a ver el espectro del citomegalovirus causando retinitis, causando encefalitis, causando hepatitis, causando colitis, causando afectación de médula ósea. Aquí vamos a ver el espectro del linfoma primario central, de la leucoencefalopatía progresiva multifocal. Vamos a ver las manifestaciones más graves del sarcoma de Kaposi causados por el virus herpes tipo 8, y vamos a ver también toda la miriada de manifestaciones del linfoma no Hodgkin que tiene que ver con el virus de Epstein-Barr, ¿sí? Entonces vean cómo es justamente en ese momento, en el momento más avanzado, con menos de 50 CD4, donde las infecciones virales en pacientes por VIH se vuelven más graves, ¿sí? Hablando un poco sobre el espectro clínico, pues prácticamente no hay órgano y sistema que se vea exento de la afectación que vamos a ver por las infecciones en general, pero por las infecciones virales en los pacientes con VIH. Vamos a ver desde el espectro de manifestaciones neurológicas, en la cual la leucoencefalopatía progresiva es frecuente. Vamos a ver las encefalitis virales. Vamos a ver las afectaciones, sobre todo de neoplasias, en la cual el papel de los virus oncogénicos llega a ser predominante, y la mayor parte de los cánceres asociados a SIDA va a tener como punto de partida el ser originada por un virus oncogénico. Entonces, los cánceres con SIDA se asocian a infecciones virales, ¿sí? Y pues ahí tenemos muy claro el papel que juega el virus del herpes tipo 8, el virus de Epstein-Barr, el virus del VPH. Vamos a ver otras manifestaciones también a nivel de mucosas, a niveles genitales, toda la afectación de los herpes, la afectación ocular que causa la retinitis por citomegalovirus, y también la afectación respiratoria que vamos a ver asociado a muchos virus, principalmente a Mycobacterium, a citomegalovirus, que es probablemente una causa muy frecuente y una coinfección recurrente en pacientes con neumonías en inmunosuprimidos, ¿sí? Por otro lado, también vamos a ver las manifestaciones gastrointestinales, principalmente la gastritis y en particular la colitis por citomegalovirus, que conlleva también una mortalidad alta, y pues todas las manifestaciones, principalmente en piel, donde los virus también van a tener una expresión frecuente, llámese herpes simple, herpes zóster, molusco contagioso, papilomas, ¿sí? Entonces vean, pues prácticamente este es el espectro de las manifestaciones que vamos a ver asociadas a virus, ¿sí? Dentro de las cuales pues las infecciones neurológicas, respiratorias y gastrointestinales son las que conllevan peores pronósticos. Entonces, hablando un poquito de cómo se originan estas infecciones oportunistas, y lo cual pues nos va a llevar a entender un poco mejor los mecanismos de prevención de infecciones. Hay que recordar que las infecciones oportunistas en pacientes con VIH principalmente obedecen a tres mecanismos. Uno, que se debe a reactivaciones de microorganismos que previamente existían en formas latentes, ¿sí? Eso es por mucho la manifestación más frecuente en la cual los virus se van a expresar en los pacientes con SIDA. Vamos a ver también las infecciones exógenas. Los pacientes con defensas bajas van a tener mayor riesgo de no poder controlar ciertas infecciones, llámese el caso de la tuberculosis o algunas micosis como criptococo, coccidioides, histoplasma. Y por otro lado, también las infecciones oportunistas tienen un mecanismo en el cual se trata de una pérdida de la regulación
alteración endógena de la microbiota, en la cual vamos a ver un sobrecrecimiento de ciertos microorganismos que habitualmente son saprófitos. Principalmente lo vemos en Cándida y en Neumocistis, ¿sí? Pero por mucho, los virus y las infecciones virales graves en los pacientes van a tener que ver con la activación de virus que previamente estaban en forma latente. Sí, aquí vamos a ver, vamos a empezar a hablar de las infecciones virales graves que pueden conllevar un incremento en la morbimortalidad de los pacientes viviendo con VIH. Uno de ellos es el herpes zóster, porque muchas veces se da de forma diseminada, porque no se comporta de la misma forma que en población general. En los pacientes inmunosuprimidos vamos a ver afectación de multidermatomos, vamos a ver afectación a diferentes niveles, van a tener los pacientes con VIH mayor probabilidad de generar encefalitis por herpes, van a tener mayor probabilidad de tener hepatitis por herpes, lo cual conlleva que estas infecciones por reactivación de herpes sean más graves. Recuerden que todos los virus herpes tienen como mecanismo común el hecho de que se establece latencia. Son virus que en la cual uno se expone desde las edades tempranas, desde la infancia o la adolescencia, y son virus que se quedan pues, literalmente latentes, guardados en ciertas células del organismo, que mientras el estado de inmunocompetencia sea óptimo, pues no van a conllevar mayor riesgo. Pero el momento donde se pierde la capacidad inmunológica, principalmente por la coordinación que generan los linfocitos CD4, y pues perdemos ese control sobre la latencia de ciertos virus que se van entonces a expresar y a reactivar. Herpes zóster es uno de ellos. Otro de las infecciones que tienen la misma fisiopatología, infecciones que adquirimos en la infancia y que se quedan los virus en forma latente. En este caso lo que pasa con el virus de Epstein-Barr, que pues de niño nos va a causar la mononucleosis infecciosa y se queda guardada en un estado de latencia dentro de nuestros linfocitos B, esperando el momento donde hay inmunosupresión que lleva a una pérdida del control inmunológico y a una replicación oncogénica. Entonces, el virus de Epstein-Barr, que originalmente infecta a linfocitos B, pues se va a asociar entonces a neoplasias asociadas a linfocitos B. Y pues ahí vemos todo el espectro de los linfomas no Hodgkin, ¿sí? Vamos a ver también, ya lo platicábamos, pues este virus en particular que va a generar probablemente las infecciones más graves en este grupo de pacientes, el citomegalovirus que tiene el mismo comportamiento, una infección de la infancia que se queda en forma latente, que se reactiva cuando viene la inmunosupresión del SIDA y que va a causar pues esta mirada de manifestaciones, es la primera causa de ceguera en los pacientes con VIH, es una causa frecuente de neumonitis, es una causa frecuente de hepatitis. Entonces, comparten todos los virus, pues estas características, ¿sí? Virus que se adquieren en la infancia, pero que es la inmunosupresión la que lleva a su reactivación. Lo mismo pasa con el virus del sarcoma de Kaposi. Es un virus que se transmite por mucosas, que es muy prevalente en la población de hombres que tienen sexo con hombres, pero que en particular pues tiene que ver con un estado de inmunosupresión que hace que este virus pues adquiera mecanismos oncogénicos que llevan una replicación endotelial y linfática que pues se va a expresar como una neoplasia. Entonces el sarcoma de Kaposi pues con esta reactivación del virus de herpes 8 pues mantiene y tiene pues los mismos mecanismos de fisiopatogénicos que la mayor parte de los virus que afectan a los pacientes con fase de SIDA. Lo mismo pasa con el virus del JC. Este es un virus neurotrópico que se considera que mucha población tiene una infección latente por el virus del JC, que mientras el estado inmunológico es óptimo no causa ningún problema, pero que en los pacientes con VIH, principalmente en fase de SIDA con menos de 50 CD4, se va a reactivar y va a empezar a replicar de forma que va a generar una destrucción importante de la actividad neuronal a nivel de la sustancia blanca, y pues ya conocemos la magnitud y la severidad de los pacientes que desarrollan esta enfermedad, en la cual pues, la mortalidad llega a ser muy alta del 80%, y la mayor parte de los pacientes, cerca del 100% de los pacientes que desarrollan esta enfermedad, van a quedar con secuelas neurológicas extremadamente graves. ¿Sí? Hablando un poco de las causas de muerte que se tienen sobre
los pacientes en fase de SIDA. Pues este es un estudio que se hizo ya hace algunos años aquí en la Ciudad de México, donde estableció que de las causas de muerte más importante y más frecuente entre la población de VIH que vive en zonas urbanas en México son el linfoma no Hodgkin y el sarcoma de Kaposi. Entonces esto nos queda claro y sigue reforzando pues cuál es el papel que tienen las infecciones virales como parte de las manifestaciones más graves en los pacientes que viven con VIH, ¿sí? Y por otro lado, esto es hablando de las infecciones oportunistas, ¿sí? Que dentro del espectro de manifestaciones oportunistas, pues los virus resultan particularmente importantes, pero por otro lado también debemos de recalcar cuál es el papel que tienen los virus respiratorios cuando aparecen en coinfección con pacientes con VIH. Particularmente, pues ahora que hemos vivido la pandemia de COVID ha quedado claro. Sin embargo, pues ya lo sabíamos desde la influenza y sabíamos que ciertos virus, en particular COVID, influenza y virus sincitial respiratorio, van a conllevar un incremento en la morbimortalidad en los pacientes viviendo con VIH. Sí, sabemos muy bien que la coinfección de estos virus va a incrementar la gravedad de la enfermedad, que va a conllevar que los pacientes con VIH y estos virus respiratorios tengan mayor probabilidad de ser hospitalizados, de desarrollar neumonía grave y de tener complicaciones respiratorias. Va a conllevar también que los pacientes con estas coinfecciones puedan tener mayor riesgo de que el virus del VIH empiece a replicar y va a conllevar pues peores pronósticos. Los pacientes se ingresan con mayor probabilidad a terapia intensiva, requieren mayor ventilación mecánica, incrementan los costos, incrementan la mortalidad. Entonces, esto es un hecho que tenemos muy claro, ¿sí? ¿Cuál es el papel que tienen también los virus respiratorios que no son considerados infecciones oportunistas, pero que se comportan como tal muchas veces, sobre todo cuando afectan a los pacientes extremadamente inmunosuprimidos, ¿sí? Lo mismo se puede comentar un poco con el tema del monkeypox, que sabemos que el monkeypox en particular cuando afecta a los pacientes en fase de SIDA, incrementa la morbimortalidad, ¿sí? De tal forma que la mayor parte de los pacientes que han fallecido en el mundo por monkeypox tiene que ver con son pacientes con fases avanzadas del VIH. Esto es un estudio reciente, un metaanálisis que pues deja claro cuál es la mortalidad que conllevó el COVID, principalmente en pacientes con VIH, pero en particular en aquellos pacientes con VIH con menos de 200 CD4. Ese es el grupo de mayor riesgo en el cual desde un inicio sabíamos que si un paciente con VIH con menos de 200 CD4 y principalmente aquellos que no estaban en supresión virológica, si se infectaban por COVID conllevaban un riesgo incrementado de muerte. Sí, lo mismo lo conocemos de influenza de hace más de 10 años, lo mismo estamos viendo en virus incisional respiratorio, que cuando estos virus afectan a este grupo en particular, pacientes muy inmunosuprimidos y que no están en supresión virológica, pues va a conllevar un riesgo de muerte, ¿sí? Entonces, estos virus respiratorios en los pacientes con VIH, pues sabemos, algunos de ellos tienen tratamientos específicos que van a disminuir el riesgo de morbimortalidad, como pues sabemos que el COVID-19 pues tiene Remdesivir, tiene Paxlovid, que influenza tiene los inhibidores de neuraminidasa. El virus sincitial respiratorio no se tiene nada en particular de tratamiento, se tienen, sin embargo, ciertas vacunas, ¿sí? Y sabemos muy bien, pues, la importancia que tiene la prevención en estos virus respiratorios, que ahorita vamos a ahondar un poco más, ¿sí? Hay vacunas prácticamente ya para los tres virus, pero lo más importante son pues las prácticas de prevención de infecciones que vamos a tener una vez que hospitalizamos a estos pacientes a nivel hospitalario y pues que están conllevando una de estas infecciones virales, ¿sí? Hay que recordar a grosso modo cuáles son las precauciones de aislamiento. Las precauciones de aislamiento principalmente se establecen pues en pacientes que son hospitalizados y que tienen pues la presencia de alguna infección. Sí, los tipos de aislamiento también ya sabemos que son tres tipos principalmente. El aislamiento del contacto, donde pues vamos a tratar de disminuir la transmisión en aquellos microorganismos que tienen o que involucran un contacto en la piel. Sí, vamos a tener también el aislamiento a través de las gotas respiratorias y el aislamiento a partir de la transmisión aérea. Vamos a platicar un poquito más a detalle de estos aislamientos. Hay que recordar que a nivel hospitalario, las políticas de prevención de infecciones pues se establecen a partir de la transmisibilidad, del mecanismo de transmisión que tengan los microorganismos a los cuales nos estamos enfrentando, ¿sí? Hay que recordar que a nivel hospitalario pues todos los pacientes se establece un mecanismo estándar
de protección de prevención de infecciones y que de acuerdo a la presencia o no de ciertos patógenos vamos a establecer pues estas medidas de aislamiento, en particular pues el aislamiento de contacto que vamos a ver pues aquí aparecen qué grupos de pacientes vamos a tener aislados por contacto, si revisamos pues cuáles tienen que ver con virus, pues la conjuntivitis viral, se establece el aislamiento de contacto, los pacientes con hepatitis A y B, los pacientes con herpes simple, los pacientes con metanemovirus, los pacientes con virus de influenza, con virus sincitial respiratoria, con los pacientes con rubiola, pues vamos a establecer estas estrategias de contacto, ¿sí? Los aislamientos por gotas principalmente va a ser pues microorganismos que tengan este mecanismo de transmisión en la cual hablando de virus pues el virus de influenza estacional va a requerir un aislamiento por este tipo de mecanismo de transmisión. Aquí pues también el virus, el parvovirus, ciertas neumonías virales como adenovirus, los rinovirus, la rubiola y pues fiebres hemorrágicas que causan virus exóticos. Entonces vean cómo es importante pues reconocer cuál es el mecanismo de transmisión que tienen los virus para establecer a nivel hospitalario cuál es el mecanismo de prevención de infecciones. Y para fines prácticos, un paciente con VIH no requiere una estrategia diferente de los mecanismos de prevención de infecciones ya reconocidos. ¿Sí? Tiene que ver con el microorganismo que está causando la infección oportunista o la coinfección en el paciente con VIH, el tipo de estrategia de prevención de infecciones y de aislamiento que vamos a requerir. ¿Sí? Y pues hablando de cuáles son los microorganismos que tienen mayor transmisibilidad, que son a partir de aerosoles, pues se ha identificado que ciertos virus, en particular los virus de influenza, se ha reconocido principalmente que cada vez se reconoce más el papel que tiene la influenza en general, más allá de gotas, sino por transmisión aérea, lo venimos a conocer mucho más ahora del COVID. El COVID es un virus que requiere estrategias de prevención de transmisión aérea por aerosoles. El sarampión, que es altamente contagioso, sabemos que dentro de los virus es el virus que mayor efecto contagiosidad tiene porque tiene un mecanismo de transmisión respiratoria. Otros virus que conocemos muy bien, el MERS, ¿sí? El SARS, tienen transmisión respiratoria, la viruela, los virus de varicela zoster en su momento, pero principalmente varicela cuando tiene la transmisión respiratoria. Entonces vean cómo muchos virus tienen este mecanismo de transmisión por aerosoles que los hace muy infectocontagiosos. Pero como les digo, los pacientes con VIH, por el simple hecho de tener VIH, no requieren un mecanismo especial de transmisión o aislamiento, sino tiene que ver con el microorganismo que los está afectando y ahí es donde se establece la política de aislamiento. Sí, sabemos muy bien que los mecanismos de protección depende del tipo de aislamiento. Sabemos que los pacientes que tienen precaución por gotas, pues van a requerir ser aislados, que en particular los pacientes que tienen transmisión aérea, aparte de ser aislados, van a tener requerimientos específicos de ventilación. Sabemos pues que todos los pacientes tienen estrategias de protección bien recomendadas, los guantes para todos, la higiene de manos para todos, el uso de bata principalmente para reducir los mecanismos por contacto, evidentemente el cubreboca para todos, pero la transmisión aérea principalmente requiere N95. Entonces vean, pues cómo son estrategias que debemos de conocer, son estrategias generales del control de infecciones las que se establecen en estos pacientes. Y hay requisitos específicos de ventilación para la protección de estos pacientes, principalmente los que tienen transmisión respiratoria. Ya hablamos de los virus que tienen mayor contagiosidad. Estos pacientes se sugiere que tengan estrategias específicas de filtración de filtros EPA, los flujos de aire, los ambientes de presión positiva, las habitaciones bien selladas, la ventilación adecuada, donde idealmente se requiere que se tengan 12 recambios de aire por hora, ¿sí? Entonces vean cómo, pues dependiendo de el microorganismo, es la estrategia que se sugiere para el control de infecciones, ¿sí? Sin embargo, más allá de eso, sí, lo más importante que se tiene como un mecanismo de prevención de infecciones en los pacientes o en las infecciones virales graves que afectan a los pacientes con VIH es definitivamente la prevención mediante vacunación. ¿Sí? Muchos de las enfermedades
que afectan a los pacientes inmunosuprimidos con VIH son prevenibles por vacunación, de tal forma que las estrategias más importantes y más costo-beneficio en este grupo de pacientes es definitivamente la vacunación. Sabemos que todos los virus respiratorios, llámese COVID, llámese influenza y llámese virus sincicial respiratorio, ya tienen estrategias específicas de prevención mediante vacunación. Pero el paciente con VIH también tiene muchas vacunas recomendadas para evitarle infecciones virales graves, ¿sí? Hepatitis A, hepatitis B, ¿sí? Ya conocemos también las indicaciones específicas para evitar las infecciones graves por virus del papiloma, el refuerzo que requieren los pacientes de la triple viral, ¿sí? Los pacientes en particular, pues los que tienen alto riesgo de transmisión sexual, de vacunarse contra la viruela símica. Se están estudiando cada vez más el papel de las vacunas en virus sincitial respiratorio. Actualmente sabemos que en embarazadas y en adultos mayores de 60 años, si un paciente con VIH tiene esas características, debe de recibir la vacuna del virus sincitial respiratorio. La vacuna de varicela y la vacuna de herpes zóster son en particular importantes para evitar complicaciones graves en los pacientes viviendo con VIH. Entonces, sí quiero dejar claro, pues, que más allá de los mecanismos y de las medidas de prevención de infecciones que son generales, sí, que aplican para todos los pacientes, en particular, aquí el tema de las vacunas sí involucra, pues, un conocimiento más a detalle y ofrecer una vacunación más extensa que la de la población general por el tipo de riesgo que tienen los pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? Entonces, a manera de conclusión, pues quisiera terminar pues dejando claro pues que las infecciones virales son enfermedades oportunistas que generan una alta carga de morbimortalidad en los pacientes, principalmente cuando se dan en fases avanzadas. Sabemos también que la mayor parte de estas infecciones virales no son en per se por virus muy infectocontagiosos, sino que se van a generar por infecciones por reactivación, ¿sí? Todo lo que vimos y platicamos sobre los virus herpes. O sea, también dejar claro pues cuál es el papel que tienen las infecciones por otros virus, en particular los virus respiratorios, COVID, influenza y virus sincitial respiratorio, sin dejar de mencionar el virus de monkeypox, lo cual pues sabemos que conllevan peores pronósticos cuando afectan a pacientes en fases avanzadas y principalmente sin tratamiento. Sabemos también, y lo quiero reforzar, que las medidas de control de infecciones en pacientes que viven con VIH no son específicas del VIH, sino son de acuerdo al microorganismo identificado. Y dejar también y recalcar nuevamente que las vacunas son el medio más importante de prevención de las infecciones virales graves para esta población que vive con VIH. ¿Sí? Entonces, para llevar a casa, lo más importante es que si queremos evitar seguir viendo estos pacientes hospitalizados con infecciones oportunistas en fase de C3 y con toda esta mirada de complicaciones graves, pues la mejor estrategia va a ser tener diagnósticos oportunos de infección por VIH y con esto vamos a evitar estar viendo estos casos desafortunados. Ok. Agradezco el placer de su atención. Estos son mis datos y alguien que en algún momento quisiera tener algún contacto conmigo. Hasta luego.